Bien, y como lo habíamos comentado y se lo habíamos dicho, ya estamos junto a Alejandro Clark García, a quien conocemos hace muchos años. Es un admirador fiel de Elvis Presley y ya hace no sé cuántos años hemos estado comentando algunos hechos sobre la vida del rey del rock y también actor, Elvis Presley. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al programa. Hola Víctor, para mí un enorme placer volver a reunirme contigo y un saludo a toda tu audiencia, recordando a Elvis aniversario 90 de natalicio. Así es, pues esto fue en enero, 8. el 8 de enero, cuando se cumplieron los 90 años, o habría cumplido 90 años, Elvis, si no hubiera pasado lo que pasó, a lo mejor estaría vivo aún. Y bueno, y siempre es bueno recordar al rey del rock porque hay muchos seguidores, muchos fans, mucha gente que gusta de su música, de las películas y de todo lo que tiene que ver con la cultura Elvis. Bueno, ¿qué podemos decir? Partamos con el natalicio, puede decir Alejandro. Él nació un 8 de enero en Tupelo. Exactamente. Al nacer en Tupelo se dio la feliz coincidencia de que era una zona prolífica en movimientos musicales, es decir, coexistía por un lado la vertiente afroamericana y por el otro la vertiente local blanca. Entonces Elvis fue muy sensible a eso desde muy pequeño y así se fue forjando todo su gusto por la música y de hecho tuvo un contacto particularmente fuerte con el gospel también. No solamente con el blues, con el country, sino que también con el gospel. Bueno, él, perdón, Entonces, a él en algún momento se habló de el niño cristiano que gusta de la música. claro, es que bueno, sucedió de que él en su Tupelo natal, en Tupelo, Mississippi, pertenecía junto a sus padres a una iglesia de la Primera Asamblea de Dios, que es de una orientación evangélica pentecostal. Entonces se decía que cuando los padres Gladys y Vernon participaban en la iglesia, él desde muy pequeño se iba a unir al coro, o sea, le nacía desde el corazón esa admiración por ese tipo de música. También en esa infancia, ya trasladado a Memphis, Tennessee, que sería su ciudad de residencia final, conoció a J. D. Sumner, que era un cantante, un cultor de la música gospel y que por esas cosas de la vida él lo admiraba desde muy pequeño, pero después formó parte de su banda musical en los 70s. Un hombre que tenía un registro de voz tan baja que se dice que es la expresión, el tono más bajo al que puede llegar un ser humano. Y si quieres, continuamos hablando de la expresión gospel que Pero, generalmente pero no por se habla de supuesto, Elvis. pero por supuesto, Alejandro, porque, a ver, mucho se habla de repente, esto es gospel. Y mira, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Elvis Presley. Cuando se hizo la película Cambio de Hábito, todo el mundo hablaba del gospel, ¿te recuerdas? Pero Claro que sí. como que no está muy interiorizado qué es lo que es el gospel. Y ahí Elvis comienza a escuchar, a disfrutar y a meterse en este tipo de música. Por supuesto, desde su más temprana infancia. E incluso se dan dos hechos bien simbólicos en la década del 50, cuando ya Elvis era el rey del rock. Tú sabrás de que Elvis fue fuertemente cuestionado por el establishment, es decir, lo consideraban un hombre colérico, que era una mala influencia para los hijos, etcétera, etcétera. Todo el Claro. sistema se tiró en su contra. Pero fíjate que hubo un hecho muy simbólico que fue cuando Elvis, ya era un artista de la RCA, fue a visitar a Sam Phillips, que fue en realidad su mentor en la Sun Records, en los primeros discos que él grabó. Y tocó que ese diciembre 4 de 1956 estaban en esa sala de grabaciones dos famosos rockeros que son Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Inmediatamente se mandó a buscar a Johnny Cash. Y acá, en esa fecha, se produce la primera jam en la historia del rock, en que esas cuatro figuras convergen para una grabación que es totalmente inesperada, totalmente improvisada, pero que ahora vale oro. Y fíjate que el común denominador de todo lo que estos rockeros interpretaron era gospel. Así que ahí se nota que también el gospel tuvo algo que ver en la raíz del rock and roll. Pero Alejandro, ya vamos metiéndonos en la música de Elvis y él graba el año 54 un primer sencillo que era Claro. una grabación que se había hecho 8 años antes, el año 1946, por un intérprete de apellido Kudrow.
Exactamente. Bueno, resulta que el 2024, entre los múltiples aniversarios que dejó el aniversario 70 de esa grabación que tú mencionas, que es That's All Right Mama. Eso está bien, mamá. Esa grabación es muy importante porque Arthur Crudup la grabó como un blues. Pero cuando Elvis es reclutado en la Sun Records del productor Sam Phillips, ahí el asunto cambia. De hecho, el racismo era una cosa totalmente nítida, lamentablemente, en el sur de Estados Unidos. Y él, en función de eso, Sam Phillips decía, si yo pudiera encontrar a un hombre blanco que tuviera el sonido y sentimiento negros, podría ganar $1.000 millones. Entonces la grabación se da de tal modo que Sam Phillips une a Elvis con dos músicos que ya son míticos también. Ellos son Bill Black en el bajo y Scotty Moore en la guitarra. Y fíjate que la primera sesión de grabación estaba resultando un fracaso porque resulta que no daban con la clave de qué canción grabar. Hasta que Elvis se incorpora, toma la guitarra y empieza a cantar el tema que tú mencionas, That's All Right Mama. Sam Phillips queda pero totalmente maravillado porque Elvis fue capaz de permear a un blues, un estilo de rockabilly. Entonces la amalgama musical de Elvis ya había hecho una impronta en esa primera canción, que dicho sea de paso, genera primeramente en 1954 todo un revuelo en Memphis, pero después con los años, con las décadas, se ha llegado a considerar la canción más importante de la historia del rock. Incluso se dice la canción que cambió el curso de la música por prestigiosas publicaciones. Por lo tanto, esa canción ahora se puede decir que es un ícono del repertorio de Elvis. Elvis, por supuesto, la tocó en muchos recitales, partiendo por el primer unplugged que él hizo en 1968 en la historia, en su show en NBC, y posteriormente en muchos conciertos en Las Vegas que antes nosotros también en 24 cuadros por segundo hemos tratado. Oye, Alejandro, recordando entre todo lo que hemos hablado contigo, o con Carlos Torrejón, que también hemos hablado muchas veces de Elvis, eh, Sam Phillips vio que era una mina de oro lo que había grabado Elvis Presley, porque imagínate que el tema se graba el 5 de julio del año 54 y se lanza en mercado el 19 de julio del 54, o sea, 2 semanas, o sea, en 2 semanas desde que se graba, ahora vemos que se graba un tema y pasan meses antes que se lance Por o se venda. supuesto, claro. Aquí se grabó, se fabricó, porque recordemos que los discos era fabricarlo uno a uno, no como ahora que se hace todo digital y luego ponerlo al mercado, y ahí era mucho más grande porque había que imprimirlo, después hacer todo lo que tenía las etiquetas y cosas así, carátulas, asesores, y empacarlos, cajas, llevarlos a los negocios. Y en 2 semanas se hizo todo eso y se comenzó a vender inmediatamente. Claro, y también, si bien la historia consigna a Sam Phillips como el gran mentor de Elvis, hay que hacerle justicia a Marion Keisker, la secretaria, porque cuando Elvis llegó al servicio de grabaciones de Memphis, que dependía de la Sun Records, el año anterior, en 1953, llegó como un joven camionero tímido que quería grabar un disco privado para su madre, y fue Marion Keisker la que graba esa canción a espaldas de Elvis y le insiste constantemente a Sam Phillips para que llame a Elvis a una prueba de grabación. Y ahí es donde surge That's All Right Mama. O sea, en rigor, Marion Keisker es la descubridora de Elvis. Pero, Se pero, cre- pero pasa cosa curiosa, lo que pasa en todas las cosas de la vida. No se habla mucho, no se tiene mucho conocimiento, solamente los estudiosos de Elvis como tú tienen bien claro eso, pero el resto de la gente no. Yo creo que hay muchos que han escuchado o conocido el nombre de ella. No, y de hecho Elvis le quedó eternamente agradecido. Ya se ve que incluso cuando Elvis está haciendo el servicio militar en Alemania, ya consagrado, hay una foto muy linda en que se reencuentra con Marion, con mucho cariño. Entonces, esta mujer es fundamental en la historia de Elvis, porque fue ella quien lo descubrió, lo puso a oídos de Sam Phillips y Sam Phillips fue el mentor. Entonces se dio todo como debía darse, quizás por el destino. Porque Sam Phillips, como te decía, buscaba un hombre blanco que tuviera el sonido y sentimiento negros. Él lo dijo textualmente. Elvis Presley, con su amalgama de tendencias en el sur de Estados Unidos, era el hombre para eso. Y Marion Keisker estaba en el momento preciso, con su intuición. Bueno, estamos con Alejandro Clark García en 24 cuadros por segundo, recordando a Elvis en lo que es el mes del 90º aniversario de
su nacimiento, algo que no lo había pasado por alto, pero que estamos en este mes hablando de Elvis por eso, ¿no? Porque generalmente uno habla, o todos los medios hablan de Elvis en agosto, pero también hoy, a pedido de Alejandro, tengo que ser justo, esto que él nos recordó, dijo, recuerden que Elvis cumple 90 años y tenemos que hacer algo. Y aquí estamos con él recordando al rey del rock en lo que sería o habría sido su 90 aniversario, su 90 cumpleaños. Vamos a hacer un breve alto con 24 cuadros por segundo y ya retornamos con Alejandro Clark.